7:03, vamos a hablar de economía, por supuesto de temas muy interesantes, con mi primer invitado del día, el economista, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, quien además es profesor universitario y fue presidente del Banco Central de Venezuela en el año 2017. Diputado, gracias por venir hasta acá. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Eduardo. Un saludo a usted, a toda la audiencia y por supuesto darte las gracias por esta oportunidad que nos brinda. Gracias. Bueno, tenemos distintos temas. Por ejemplo, comencemos con la recientemente aprobada en primera discusión reforma parcial de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Ejemplo de esas grandes transacciones financieras para que la gente se ilustre. ¿Y cuál sería el gran objetivo o meta de esta reforma? Mira, nosotros tenemos que empezar señalando que el actual decreto, que es con rango, valor y fuerza de ley, puesto que fue una ley que se aprobó bajo el concepto del habilitante en diciembre del año 2015, tiene establecido el pechaje o gravar todas las transacciones financieras que se dan dentro del sistema bancario para aquellos que están calificados como contribuyentes especiales por parte del SENIAC, pero a las operaciones que se realizan en bolívares. Ese es el primer elemento. Ahora, nosotros vivimos una realidad y lo hemos manifestado en distintos momentos, producto de una situación de bloqueo que todos conocemos. Y no solamente que conocemos, sino que percibe de manera negativa a la población al ver afectado la calidad de vida, la prestación de servicios, pero que hemos ido remontando, vamos a llamar de alguna manera la cuesta, año tras año. Y ya el presidente en su mensaje anual daba algunos datos interesantes, como el crecimiento del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del año 2021, que viene a revertir una situación de más de 20 trimestres. Eso indudablemente nos genera una posición positiva, alentadora para el desenvolvimiento de la economía durante el presente año 2022. Uno de los principales males, efectos que ha tenido la población es la variación en el nivel general de precio, que después se traduce en los porcentajes de inflación que ha perforado el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Y cuando tenemos economía con altas tasas de inflación, los actores económicos, inclusive los naturales, buscan la manera de protegerse con compras de inmuebles y compras de divisas, pero también entran en funcionamiento las divisas a nivel de las economías internas. Cuando hablamos de divisa, hablamos de otra moneda distinta a la nacional, pero que, como se define, es fácilmente convertible. Entonces, las divisas, podemos hablar de yuanes, podemos hablar de euros, podemos hablar de dólares de manera principal. ¿Criptomoneda entra ahí? Voy para allá, las criptomonedas también. Entonces, en la economía también comienza a darse transacciones en divisas, que todos nosotros sabemos que existe en la economía venezolana. Inclusive el presidente manifestaba que ha servido de una válvula de escape, porque parte de esa divisa no viene colocada en cantidad superior por el gobierno nacional, sino por los actores privados, que tradicionalmente siempre esperaban que el gobierno le pudiese entregar divisas para generar su operatividad. Ahora, todas esas transacciones que se están dando actualmente en la economía nacional en divisas no son gravadas. ¿Y eso qué nos está generando? Que el bolívar tiene una desventaja adicional en su uso. Porque usted, cuando es contribuyente especial, hace una transacción financiera, usted le graban el 2%, cuando es en bolívares. Es la regulación actual. Pero usted pudiese hacer una transferencia en divisa que, por ejemplo, se da de banco entre los mismos bancos, entre un cliente A y un cliente B que tiene cuenta en divisa, euros o dólares, transfiere a otra persona que es su proveedor, no está pechado. Y eso genera, como lo dije anteriormente, una desventaja en la utilización del bolívar. ¿Qué queremos nosotros? Y fue el planteamiento que hizo la vicepresidenta al momento de entregar esta propuesta de ley cuando hizo la presentación del presupuesto 2022. Buscar la manera de rescatar la confianza en el bolívar, uno de los elementos. Y esa confianza se gana cuando la gente busca demandar esa unidad monetaria. Ahora, si nosotros establecemos en primera instancia un impuesto como corresponde a estas transacciones, porque tenemos toda la condición,
cómo es que estamos transando en bolívares, se cobra un impuesto, y cómo se transa en dólares y no se cobra un impuesto, o en euros. Y es el caso que le estoy colocando. Cuando en este momento mayoritariamente las transacciones se están dando en divisa. Bueno, de acuerdo a las cifras no es así. ¿Ya? Uno por lo general siempre... Porque uno escucha economistas que dicen Claro, que sí. si un 60%. Un 60, un 70, Ajá. o hasta un 80 he escuchado yo. Pero ¿por qué tú dices que según ustedes no es así? No, porque por las cifras que nosotros manejamos, y el mismo presidente lo ha manifestado, más del 60% de las transacciones se realizan en bolívares. Pues, en bolívares. Cuando tú ves todo el conglomerado, todo el sistema, y nosotros tenemos elementos cómo medir eso. No a través de una encuesta o un muestreo, como respetuosamente entendemos que cada quien Ahora, lo puede diputado, hacer para buscar tener acceso a la información. Claro, ahora, diputado, ¿todo esto inevitablemente va a presionar la inflación o va a elevar el costo de las cosas? No, no. Fíjate, pero permítame terminar la idea para hacer la referencia. Pero también, usted cuando va a un determinado comercio, también tiene la opción de pagar en divisas. Y esa operación, que sí se da en otros casos, cuando se hace en bolívares, tampoco es gravada. Entonces, genera esa ventaja que estoy señalando. Pero adicionalmente a eso, por supuesto, si nosotros logramos gravar esas operaciones, como va a ser, nos va a permitir aumentar también la recaudación tributaria. Pero esto también involucra, usted le decía anteriormente, lo que es la utilización de los criptomonedas o criptoactivos. Para todas aquellas que son distintas a la emitida por el gobierno nacional, es decir, el petro, se establece también gravarlo en un 2,5%. Es la tasa que está planteada en la ley que actualmente la próxima semana vamos a llevar a discusión en plenaria de la Asamblea Nacional. A nivel de bolívares no existe ninguna variación en la alícuota. Sigue el 2%. Lo que estamos es incorporando operaciones en divisas y su tasa va a ser del 2,5%, tanto las que se dan dentro del sistema financiero, como le estaba manifestando, la transferencia de un cliente A a un cliente B en sus cuentas de divisas, pero también aquellas compras que se dan de manera directa sobre un contribuyente especial, pero que no pasa por el sistema financiero. Usted va, por ejemplo, a un determinado negocio, grandes supermercados que tenemos ahorita, usted paga en divisa, esa operación va a ser grabada. Ya. O si hago una transferencia de banco a banco nacional, donde hay la cuenta en divisas. No, ahorita no existe la posibilidad de las transferencias interbancarias en divisas, motivado al concepto de las corresponsalías extranjeras, que todos sabemos cuál es la situación producto del bloqueo financiero. Lo que de un determinado banco, ellos mueven, pero entre clientes. No se puede ir ahorita, no porque nosotros no queramos, sino que sencillamente eso pasaría ya por una corresponsalía internacional, y con el tema de las sanciones no. Una persona que tiene su cuenta aquí en dólares y decide retirar una parte de esto en efectivo por taquilla, ¿debe pagar este impuesto de transacción financiera? No, es un retiro. No es el caso. No es un retiro. Por ejemplo, es importante, ya que tú hablas de cuentas en dólares, porque producto de la misma dinámica inflacionaria, los bancos han creado distintos instrumentos y hoy tenemos cuentas en divisas que la gente apertura, pero después cancela operaciones en bolívares. Ajá. Recordemos, la gente abrió una cuenta en divisas, vemos la promoción de todos los bancos para lograr captar clientes, les entrega una tarjeta de débito y con esa tarjeta de débito vas al comercio y cancelas. En esa operación no se cobra. Y quiero aclararlo porque he visto que algunos que han estado opinando de manera tendenciosa han querido hacer ver que ese tipo de operación va a ser grabada. No, porque es una operación cambiaria. Usted tiene una cuenta en divisas y después usted, cuando llega a la cola final, la convierte en bolívares. En bolívares. Entonces hay una operación cambiaria. Lo mismo pasa en las mesas de cambio que tiene establecido el sistema cambiario, donde cada banco diariamente abre el sistema, qué oferentes hay, qué demandantes hay. Claro. Y al cruzarse es un intercambio de entre una moneda nacional con una moneda extranjera, o viceversa. Es una operación de cambio. Esas están exentas. Diputado, tenemos una pausa. Regresaremos con otro bloque. Propongo desde ya que hablemos del tema inflacionario. Aprovecharemos el tiempo
las propuestas en el Parlamento en el área económica y algo muy importante porque se está trabajando también legislativamente en el área de seguros, que es algo muy, muy importante porque las empresas de seguros han salido muy afectadas con el embate del COVID. ¿Le parece? Esos son buenos puntos de agenda. Así es. Amigos, atentos porque regresaremos en breve. Bueno amigos, seguimos con Ramón Lobo, economista diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo describir sucintamente la agenda de la Asamblea Nacional para este año en materia económica? Miren, nosotros venimos dándole continuidad a leyes que ya trabajamos el 2021 y de manera inmediata el 2022 arrancamos en primera instancia con la ley que estamos conversando sobre el IGTF, como se conoce en el mundo económico. Ya entró en primera discusión y se aprobó en la plenaria lo que es también la reforma al decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora, que es un sector que se ha visto bien motivado todo el concepto de la pandemia. ¿Hacia dónde apunta esa ley de las empresas de seguros, por En ejemplo? primera instancia, busca fortalecer el mismo funcionamiento del sistema a través de distintas posibilidades que se están otorgando para las empresas de seguro y reaseguradoras en función de su capitalización que estaba limitada. Ya el portafolio de inversión se amplía y eso le va a dar un mayor músculo financiero. Además, diputado, porque las empresas de seguros de Venezuela, además de haber sufrido el impacto del COVID, están hoy compitiendo con aseguradoras internacionales que vienen a competir con ellas en ventaja, así como el industrial venezolano dice, caramba, que se importe lo que sea necesario, pero no me desfavorezca. Y, Ese es un temazo, ¿no? En el tema de los seguros. Y ese tema está planteado allí en la reforma para fortalecer lo nacional, sin descartar otros actores que puedan venir de otras economías, pero darle una prerrogativa particular a los nacionales. Se había generado producto de la misma situación y la dinámica, que la gente buscaba distintas alternativas, surgiendo iniciativas que no estaban totalmente formalizadas, y eso también va en función de proteger al usuario. Claro. Ahí algunos otros elementos adicionales, se reduce el lapso de respuesta que tienen que dar las empresas de seguro a los beneficiarios, a los usuarios. También se establece, en términos muy generales, la creación de una reserva complementaria, y esto producto de la situación de la pandemia. Todo el concepto de la medicina prepagada se fortalece, que es algo que está muy boga en el tema de los seguros y que actualmente es lo que ha permitido darle algún nivel de movilidad. De igual manera se retoma un concepto, vamos a llamarlo, de alianza entre la banca y el sector asegurador para también nosotros poder, o mejor dicho, para que los mismos tengan una mayor capacidad y alcance hacia los terceros, hacia los usuarios. Va a ser bien, bien interesante. Es una reforma estructural, vamos a llamarlo. Prácticamente vamos a generar una nueva ley. Ya se establecerá la dinámica para todo el concepto de la consulta pública que se tiene que desarrollar. En el día de ayer particularmente también discutíamos parte y de además en el tema de los seguros tienen que intervenir, se tiene que escuchar, se tiene que llamar también a las clínicas, porque la salud está compuesta por distintos actores. Sí, pero es un área. Pero recordemos que la actividad la actividad aseguradora también te va sobre todo el concepto de la actividad productiva. Así es. Salud es un área, pero todo el tema de la actividad productiva, Cierto. las fianzas, Así es. el asegurar el flete de una carga con un valor nominal alto. Es un universo amplísimo. Es un universo muy, muy amplio que toca a todos los sectores. Forma parte del sistema financiero nacional. En el día de ayer en la comisión estábamos conversando en torno a acelerar lo que es la ley del comercio electrónico, que ya hicimos una discusión en el año 2021. También tenemos planteado todo lo que tiene que ver con el Código de Comercio, que es una deuda que tiene la revolución, un código que data del siglo XX, desfasado totalmente. Ya la dinámica ha pasado por encima. Entonces, hay un trabajo, un equipo especializado, porque es bien amplio, para nosotros poder avanzar. También nos quedó pendiente el 2021 la aprobación en segunda discusión de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, la cual en los próximos días va a entrar para la discusión en la plenaria y de manera inmediata se va a implementar de acuerdo a las mismas instrucciones que ha dado el presidente de la República, donde ha solicitado, más allá de la ley,
los planes respectivos. Y ya eso corresponde al Ejecutivo, pero que se está articulando con la comisión que encabeza el camarada Jesús Faría. Diputado, para cerrar me queda minuto y pico. ¿Qué expectativas podemos tener con la inflación para este año? Mira, ese es uno de los principales elementos, ¿ya? Yo lo decía, o lo he dicho en varias partes, que ha sido lo más efectivo que se ha utilizado contra la guerra contra el pueblo, la pérdida del poder adquisitivo. El gobierno ha insistido en garantizar el poder adquisitivo. Nosotros venimos de 130.000%, bajamos a 10.000, después 3.000, y el año pasado cerramos en 686,4%, que es alta, por supuesto son 3 dígitos, pero que indudablemente demuestra el efecto positivo de las políticas que se han venido aplicando, fiscal, monetaria, cambiaria, y nos puede avisorar que durante el presente año nosotros pudiésemos cerrar, y es el objetivo, en 2 dígitos. Y nosotros al lograr controlar la inflación, evidentemente se va a dar una dinámica importante que percibe de manera directa a la población, pero que también nos va a dinamizar porque va incrementando la capacidad adquisitiva. Aumenta la demanda, tú motivas la producción, al motivar la producción, tú activas el sector financiero también de manera importante. Es alta, vuelvo a destacarlo, quiero destacar la efectividad de las políticas que se vienen aplicando. ¿En cuánto podría cerrar el año? Bueno, nosotros aspiramos menor a 2 dígitos. Es un objetivo. Tú sabes que recientemente Focus Economics decía que debía cerrar la inflación en Venezuela cercana al 730%. ¿Este año? Sí. Bueno, fíjate que la CEPAL, que no es un organismo precisamente prochavista, dio datos que nuestra economía puede crecer durante el presente año en un porcentaje superior al 3%. Hay distintas valoraciones. Nosotros venimos en un descenso importante. Ya de acuerdo a algunos académicos muy reconocidos a nivel internacional en la teoría económica, como Philip Kagan, manifiestan que las hiperinflaciones son cuando se da de manera consecutiva inflaciones mensuales superior al 50%, que es sumamente alto. Nosotros durante el 2021 no tuvimos ese nivel de inflación de manera mensual. Inclusive en los últimos 4 meses fue inferior a 1 dígito. Hay que seguir combinando, fortaleciendo las políticas porque la intención es que podamos acercarnos cuanto antes a los 2 dígitos de manera o de forma anual. Bueno, diputado, gracias por esta visita y vamos a estar muy pendientes de ustedes con el trabajo en la economía desde la Asamblea Nacional. Que tengan el mayor éxito a favor de todos los venezolanos. Hasta pronto. Esa es la intención y en esa tarea andamos. Bueno, muchísimas gracias a Ramón Lobo, economista, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, profesor universitario, fue presidente del Banco Central de Venezuela en 2017. Volveremos.